RNE Audio. Descarga la app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. Tablero Global. El análisis y las claves de la actualidad del mundo con Marta Solano, en Radio Exterior de España. La captura de Nicolás Maduro ha demostrado muchas cosas. Dos, por ejemplo, ha alterado la situación política en Venezuela y ha puesto de relieve el uso de la fuerza por áreas de influencia que ha disparado la tensión en el tablero global. Estados Unidos ha demostrado que su interés nacional prima ante el derecho internacional. Este episodio nos pone también ante el espejo de la Realpolitik. ¿Qué es lo que quiere realmente Trump en Venezuela? Por ahora, prioriza el control de recursos estratégicos antes de la soberanía popular. ¿Pero qué papel juega la oposición venezolana dentro y fuera del país? ¿Qué ocurre con los presos políticos? ¿Por qué sigue Delcy Rodríguez como presidenta encargada? ¿Qué pasará con Maduro y con su esposa? Y sobre todo, ¿cómo se recoloca el mundo? Latinoamérica, Norteamérica, España, Rusia, Asia, África, ante lo que ha pasado en Venezuela. Todo apunta a que ha marcado un antes y un después. ¿Estamos ante una reconfiguración del poder en el tablero global? Comenzamos. Tablero Global. El análisis y las claves de la actualidad del mundo con Marta Solano, en Radio Exterior de España. Nuestra firma invitada de hoy es la de Juan Bustamante, coronel retirado del Ejército de Tierra, experto en comunicación estratégica. Así ve la operación militar de Estados Unidos en Venezuela y reflexiona también sobre si podría pasar lo mismo en otros lugares: Irán, Cuba, Rusia. La sorpresa, dice la doctrina, consiste en actuar frente al adversario en el momento inesperado o con medios o procedimientos por él desconocidos. Sorprendente fue la operación de extracción de Maduro en su propia guarida. Ahora bien, si alguno se pregunta por una posible repetición de la historia, la respuesta más probable es no. Ni con Ali Khamenei en Irán, ni mucho menos con Putin. La extracción de Maduro nos dejó boquiabiertos, en parte por la impunidad con la que Trump actúa, pero también por la eficacia de la operación militar. ¿Fue traicionado Maduro? Puede ser, incluso es lo más probable, pero en las operaciones militares eso no tiene nada de extraño. Algo parecido con Ali Khamenei en Irán, eso es otra historia. Supongo que su extracción quirúrgica está fuera de las líneas de acción del planeamiento americano. Pero lo que sí que abre opciones es la cercanía del portaaviones del US Lincoln y de su grupo de combate. En este caso parece que una línea de acción mucho más probable podría ser una combinación de estrangulamiento económico y de cierre militar del estrecho de Hormuz, por donde pasa el 20% del tráfico mundial del petróleo. Pero también hay otra guerra que se juega simultáneamente, la guerra de la información. Irán ha impuesto un bloqueo eficaz en Internet del que se salvan unos pocos individuos con sus VPNs. La falta de imágenes de lo que está pasando cuando ya se habla de 35.000 víctimas es llamativa. Los vídeos domésticos que tanto influyeron en la formación de la opinión pública internacional durante el conflicto de Gaza no aparecen en Irán. Sin imágenes disminuye la información y con ello las percepciones y finalmente los comportamientos. No olvidemos que las guerras se pierden en la retaguardia cuando la opinión pública se vuelve en contra. Esto es la dimensión cognitiva del conflicto. Lo decía nuestro invitado, las guerras se pierden en la retaguardia cuando no se controlan a las opiniones públicas. Interesante esto, ¿eh? ¿Le puede pasar a Estados Unidos? Hoy nos vamos a hacer muchas preguntas sobre Venezuela, pero no podíamos dejar de mirar lo que está pasando también en Irán. Entre las preguntas, a lo mejor se preguntan ustedes por qué está sonando la banda sonora de Ángeles y Demonios. Ahora mismo lo van a entender enseguida, tiene un porqué. ¿Sabían que había un plan secreto del Vaticano para sacar a Maduro de Caracas antes de su captura por Estados Unidos? El cardenal Parolin lo negoció con Putin. Una investigación periodística de nuestro compañero y amigo Eric Fratini, que hoy está con nosotros en Tablero Global. Hola Eric, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, explícanos esto. El cardenal Parolin lo negoció con Putin, sacar a Maduro antes de todo lo que ha pasado. Sí, bueno, son operaciones que el Vaticano, el Estado Vaticano no debería meterse. Porque además fue una operación secreta montada por el propio Parolin para
para que lo sepan los oyentes, Parolín es el número 2 del Vaticano, era el número 2, el secretario de Estado durante el pontificado de Francisco, y continúa siendo el número 2 de León XIV. Es un hombre que procede, su cargo anterior a ser secretario de Estado era el nuncio papal en Caracas. Era un hombre que tuvo unas relaciones bastante estrechas con Chávez, tuvo unas relaciones bastante criticadas, dicen que cercanas con Maduro, con la administración de Maduro. El Vaticano explica de que, bueno, que es un tema de lo que le llaman la política del silencio, pero sí del movimiento, es decir, que ellos prefieren ser silenciosos y llevar a cabo una diplomacia a favor de los derechos humanos, etcétera, etcétera, cosa que también ha sido muy criticada dentro por la oposición venezolana con respecto a que realmente el Vaticano nunca se posicionó, y todos recordamos la famosa fotografía del Papa Francisco dándole un gran abrazo a Maduro en el Vaticano, ¿no? Claro, esto no ha gustado nada a la administración de Donald Trump, ¿no? No le ha gustado porque Parolín intentó negociar por su propia razón de ser, a través de Giovanni Danielo. Giovanni Danielo es un cardenal muy importante, es el nuncio papal en Moscú, que tiene una gran relación con el patriarca ortodoxo Kirill, que todos sabemos que es uno de los grandes apoyos que tiene en el interior de Rusia Vladimir Putin, ¿no? Entonces se negoció por un lado con Danielo, con Monseñor Danielo, y por otro lado con Monseñor Alberto Ortega, que es el español, que es el actual nuncio, un hombre con muchísima experiencia en la diplomacia vaticana, y se negoció a tres bandas para intentar sacar, pero si me permite la palabra, es que es estúpido montar una operación secreta del Vaticano para intentar sacar a Maduro. Ellos le llaman intentar conseguir un exilio humanitario para Maduro. En Rusia, como Al-Assad también, ¿no? En Siria. Exactamente, para sacarlo hacia Rusia. Pero lo más curioso de todo es que una fuente que es la que me ha ayudado a escribir la historia, que se publicó en el español, es que Maduro les dice que no quiere. Y yo te iba a preguntar por qué no se llevó a cabo, ¿qué pasó? Pues mira, no quiere por una sencilla razón que que explica la fuente mía en la Secretaría de Estado. Me dice que Maduro no acepta la oferta porque, claro, actualmente Rusia, todos sabemos que está bajo embargo internacional por su guerra con Ucrania, tiene más de 300.000 millones de dólares paralizados en el grupo de países del G7, y que, claro, que él, al llegar a Rusia, no iba a poder acceder a los fondos que tiene en cuentas en Suiza, en el extranjero, que dice que tiene cuentas en más de 20 países. Pues ahora desde la cárcel creo que complicado también, ¿no? Lo tiene mucho más complicado, la imagen de la mujer limpiando ollas y platos en la prisión para ganarse el sueldo, ¿no? Y que por esa razón él no acepta el exilio en Moscú, intenta negociar con el Vaticano, parece ser, para ir a otro país, pero el Vaticano le dice que no tienen opción, que si quieren la intermediación del Vaticano, y parece ser, lo que me han contado luego, es que el embajador Burch, que es el representante de Trump en la Santa Sede, como embajador ante la Santa Sede, dice, lo que me han contado, palabras textuales, es que la reunión que tiene con Parolín es bastante calentita y que los gritos se escuchaban en la Plaza San Pedro. Madre mía, ¿qué gana el Vaticano con todo esto, metiéndose ahí? Bueno, yo creo que la posición del Vaticano yo creo que además lo hemos hablado a lo mejor en algún programa tuyo, yo creo que el Vaticano durante el pontificado de Francisco fue un hombre muy próximo al Grupo de Puebla. Fue un hombre muy, muy próximo. Todos hemos visto las fotografías oficiales de Francisco dando un abrazo a Maduro en el Vaticano, no solo a Maduro, también a Castro, también a Daniel Ortega, también a Evo Morales. Es decir, que ha sido un hombre muy cercano en pensamiento al Grupo de Puebla, y él es el que nombra a Parolín. Ahora lo que ha generado esta operación secreta es que se ha generado una batalla cruenta dentro del Vaticano, porque la gente, un sector muy conservador de la diplomacia vaticana, no de otras esferas políticas del Vaticano, le están exigiendo a León XIV de qué pasa, que por qué está dejando todavía toda la diplomacia vaticana en manos de un sector que procede de Francisco. Entonces, bueno, ahora está empezando a recibir presiones, y yo creo que llegará un momento, porque todavía no ha sido ratificado por el Papa León XIV, el secretario de Estado Parolín. Le han dejado en el cargo hasta a ver qué pasa,
Pero yo creo que bueno, que con la metedura de pata de esta operación secreta de James Bond, que ha intentado llevar a los cardenales cercanos a Francisco, pues yo creo que, me imagino que lo cambiarán. Bueno, puede haber cambio, estaremos pendientes a esos movimientos en el Vaticano. No olvidemos también la vinculación de León XIV con Latinoamérica, ¿no? Sí. Especialmente. Es peruano. Eric Frattini, muchísimas gracias. Nada. Y en cuanto sepas algo más, pues vienes y nos lo cuentas. Genial. Hasta luego. Un beso. Bueno, vamos a reflexionar, qué interesante todo, ¿no? Vamos a reflexionar sobre todos los cambios en Venezuela desde el pasado 3 de enero con Miguel Paradela, experto en Latinoamérica de la Universidad de Comillas. Hola Miguel, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Hola, buenos días. Y Miguel Martínez Meucci, politólogo venezolano. Miguel, un placer tenerte aquí con nosotros. Hola, buenos días. Bueno, empiezo contigo. Si te parece, con la intervención en Venezuela se lanzó un mensaje al mundo, ¿no? El presidente Trump hay que tomarle en serio. Dice que tiene un plan para Venezuela tras la detención de Maduro. Hemos escuchado a Marco Rubio con estas declaraciones que vamos a recuperar ahora. This is not unprecedented. I can point to a number of places, Spain, Paraguay, 2 examples of places in which there was a transition. Bueno, este era el secretario de Estado, Marco Rubio, poniendo como ejemplo la transición democrática en España y en otros países. Sin embargo, en Venezuela de momento sigue Delcy Rodríguez. Sí, bueno, respecto a lo que señalabas, Marta, algunos periodistas en Estados Unidos dicen que al presidente Trump hay que tomarlo en serio, pero no literalmente, y que quienes lo toman literalmente, pero no en serio, generalmente tienen problemas para entender hacia dónde va. Yo creo que la administración Trump está yendo muy en serio con el tema de Venezuela. Lo que hemos visto no es cualquier cosa, y efectivamente tienen un plan que han publicado, lo ha hecho concretamente el secretario de Estado Marco Rubio, compuesto de 3 fases, en donde el interés de la primera fase, que es donde estamos ahora, era básicamente impedir un colapso del régimen, mantener el orden y sobre todo tomar control del comercio petrolero, que de acuerdo con Trump fue un error en el caso de Irak, por ejemplo, que es muy distinto, que allí al no tomarse control de esto y al pretender cambiar completamente el régimen en un solo movimiento, aquello degeneró en el caos. Eso es lo que se está procurando evitar en esta primera etapa. Que digamos, Miguel, te lanzo a ti la pregunta, puede ser hasta una postura inteligente, ¿no? Yo creo que todos entendemos que no puede llegar la democracia de un día para otro. Primero hay que estabilizar el país y hay que ir poco a poco haciendo ese relevo, ¿no? Sin duda, creo que es una estrategia inteligente. Lo que nos plantea la cuestión de si estamos ante una suerte de tutela, y yo pensaría que la respuesta aquí es clara. El The Guardian filtró un documento, un audio en el que se escuchaba a Delcy Rodríguez y hablando a unos seguidores, en el que planteaba que en el momento de la intervención militar que acabó con la captura de Maduro, a ellos se les dio un ultimátum y se les amenazaba con que tenían 15 minutos pues para manifestar si colaborarían con las nuevas autoridades o alternativamente pues serían asesinadas. También el propio The Guardian ha planteado otras noticias que invitaban a considerar que podía haber habido contactos previos en el que se planteaba escenarios post-Maduro, ¿no? Yo creo que en ambos casos la idea está clara, y el propio Trump lo manifestó cuando el mismo día afirmó "We are gonna run this country". Pero yo lo que invitaría también es a plantear este conflicto sobre todo desde una perspectiva internacional, que es el campo en el que yo me muevo, y en ese sentido lo que estamos viendo es un reforzamiento de América Latina como un área de influencia exclusiva de Estados Unidos. Uh-huh. Y esto está llevando a un debilitamiento del orden liberal de las últimas décadas, y en última instancia a que nos adentremos en algo que ya se venía hablando hace años, pero que es una nueva guerra fría, ¿no? Y dentro de este escenario, yo creo que Venezuela tenía y tiene un rol fundamental, tanto por su ubicación geográfica, por sus grandes reservas de hidrocarburos y otros recursos, pero también por su cercanía histórica las últimas décadas a Rusia. Miguel, como venezolano,
Voy a decir una cosa, este programa ha intentado ponerse en contacto con la oposición venezolana y de momento los que están en el exilio, el perfil es un perfil bajo, prefieren no hablar ante lo que está pasando, me refiero a los medios de comunicación. Como venezolano, ¿quién controla ahora mismo Venezuela? ¿El partido, el chavismo, el ejército, Diosdado Cabello, Delcy Rodríguez? ¿Qué está pasando ahí dentro? Bueno, realmente es difícil comprender cómo funciona el grupo que controla el Estado venezolano desde hace mucho tiempo. No es un régimen autocrático convencional, es, por así decirlo, una especie de coalición de grupos de poder que están muy vinculados con negocios que están fuera del ámbito de la ley, que tienen profundas vinculaciones con actores foráneos. Concretamente tendremos que decir los regímenes autoritarios de Rusia, de Irán, de China. Lo tenían con el régimen de El Assad, que ya hace un poco más de un año colapsó, y también con organizaciones criminales. O sea, hay una cantidad de elementos que complican mucho la manera en la que funciona el chavismo todavía en Venezuela. Y por lo tanto es difícil de alguna manera propiciar la salida ordenada y justamente por eso es que el proceso que se está siguiendo en este momento los norteamericanos han preferido que Delcy Rodríguez esté ahí todavía por un tiempo más, sometida a inmensas presiones por parte de ellos, de los norteamericanos. Vimos hace pocos días la visita del director general de la CIA a Caracas, en lo que se puede interpretar como justamente un mensaje muy, muy claro, ¿no? Evidentemente todo esto es un proceso en construcción, tendremos que ver cómo evoluciona, pero de momento sí que hay una tutela norteamericana muy clara. Miguel, vamos a hablar ahora, si os parece, de la oposición venezolana, repito, dentro y fuera. No se puede hablar de transición sin ellos, ¿no? Y no se puede hablar de transición sin la legitimidad de esos resultados electorales del 28 de julio, ¿no? De 2024, Miguel. Sí, sin duda. Yo, sin embargo, soy un poco escéptico hacia la idea de que Estados Unidos tenga una voluntad de transición política en este momento. Y de hecho ya han sido otros expertos, por ejemplo Mearsheimer, que habla de no estamos ante un cambio de régimen, estamos ante una decapitación que ha llevado a la sustitución del jefe de Estado por otro que está tutelado por Estados Unidos, ¿no? Yo creo que es más que un cambio de régimen por ahora, no podemos saber lo que va a pasar en el futuro, pero estamos más hacia unas dinámicas de poder y dinámicas de seguridad nacional. Entonces puede que se acabe dando un cambio de régimen, pero no creo que es hacia lo que estemos yendo. Y yo interpreto las palabras de Marco Rubio justo en esa idea. Cuando habla de transición española, lo que yo he entendido es algo largo, algo que no va a ser en el corto plazo y algo que va a incluir también eventualmente al propio gobierno actual, no solo a la oposición. Uh-huh. Sí, yo creo que digamos, es un proceso por etapas y justamente Marco Rubio aquí es una figura fundamental. Es el primer secretario de Estado hispano en la historia de los Estados Unidos, una persona de orígenes cubanos, sus padres emigraron a la Florida antes de la Revolución Cubana, y es una persona que siempre ha, digamos, tenido muy en cuenta el discurrir político en Cuba y en Venezuela. Creo que es un proceso que va a tomar un tiempo. Creo que sí hay una voluntad de ir yendo hacia una democratización, pero dando prioridad en primer lugar a lo que son los factores de orden geopolítico, geoestratégico, el control del territorio, el control de los recursos naturales, que ese petróleo que antes fluía a China, a Cuba, a otros destinos, no vaya en esa dirección, y tener, por así decirlo, un control sobre el tema de los recursos, o sea, el petróleo, porque vemos que muchas de las autocracias de nuestro tiempo a veces son petroestados y usan los hidrocarburos como un instrumento de presión sobre las democracias occidentales. Creo que eso es algo que se quiere controlar y el proceso de democratización será progresivo. Estamos viendo la liberación de algunos presos políticos, todavía no todos. Hay un fuerte reclamo de la oposición para que esto vaya en esta dirección, pero es un juego, por así decirlo, tenso, en donde cada uno de los actores está buscando que su agenda sea tomada en consideración. A eso iba precisamente, Miguel, lo comentábamos aquí, el tema de los presos políticos, ¿no? Yo tengo aquí algunas cifras de organizaciones de derechos humanos, se habla de unas 300, algo menos, excarcelaciones, de un total de 800.000 presos políticos que hay en Venezuela, ¿no? Desde luego hay baile de cifras, pero es un gesto, ¿no? Es un gesto y un gran alivio para esas familias que llevaban años sin saber, bueno, algunas décadas, sin saber absolutamente nada.
Bueno, sí, efectivamente. Hay que partir de un hecho muy importante. Dentro del índice que maneja el World Justice Project, que mide la calidad del Estado de Derecho en 142 países, Venezuela ocupa el último lugar. El último, ¿eh? El último, 142. O sea, es de estos 142 países el sitio en donde la ley se usa de la forma más arbitraria posible, con lo cual ni siquiera hay conocimiento exacto de cuántos presos políticos hay en el país. Efectivamente ya han sido liberados al menos 300, según cifras de organismos de derechos humanos bastante reconocidos, pero todavía falta mucho. Y hay muchas personas de alto perfil político que no han sido liberados todavía. Todo esto es justamente una negociación, un tira y afloja, y están, digamos, en esa línea, al mismo tiempo que también existe la preocupación por llevar adelante algún tipo de cronograma o de calendario que pudiera decir más o menos en qué momento pudieran las cosas ir derivando hacia la recuperación del ejercicio efectivo de la soberanía por parte de los venezolanos. Miguel, te pregunto a ti como profesor, experto en la región, en Latinoamérica, ¿qué te está pareciendo un poco la reacción de países, no sé, bueno, Colombia, Cuba, México, Argentina, etcétera, ¿no? ¿Está realmente reconfigurándose también o polarizándose todavía más el continente sudamericano, ¿no? Especialmente, y Centroamérica también. Sí, claro, yo creo que dependería de en qué países nos enfoquemos. Claro. ¿No? Pero yo creo que en general lo que se entiende en la región con este nuevo enfoque de Estados Unidos y específicamente yo diría Cuba y Colombia e incluso México, es que una acción armada por parte de Estados Unidos es una posibilidad real. O sea, en este nuevo orden internacional en el que nos adentramos es una opción. Algo que antes parecería impensable, ¿no? Yo creo que además Trump ha sido explícito al afirmarlo en el caso que hizo con Gustavo Petro, en el que le dijo Colombia es la siguiente. Y en el caso de México, lo que ha sucedido es que no se ha hablado de un ataque a México, pero sí se ha hablado de operaciones militares en territorio mexicano contra narcotraficantes, lo que es de facto una violación de la soberanía nacional de este país. Y yo creo que en ese contexto que los países están percibiendo como amenaza existencial, como una amenaza a su propia existencia, lo que están haciendo es reacomodarse geopolíticamente para minimizar las posibilidades de sufrir esa acción armada por parte de Estados Unidos. Hay mucha gente que se está preguntando, aunque esto viola también, lógicamente, el derecho internacional, ¿por qué Estados Unidos no entra en Cuba? Bueno, una muy buena pregunta. Yo creo que Cuba ha quedado un poco así como una especie de vestigio de lo que fue la Guerra Fría, la confrontación entre la Unión Soviética y la OTAN, el bloque occidental liderado por los Estados Unidos. Con esa crisis de los misiles que todos recordamos, ¿eh? Efectivamente. Aquello fue objeto, por así decirlo, de un acuerdo geopolítico por el cual se prefirió no tocarlo y así se ha quedado. Además de que está a 200 kilómetros de la Florida, una crisis migratoria que pudiera explotar es una preocupación en los Estados Unidos. Entonces ha habido una especie de tratar de encapsular lo que ha sido la influencia de Cuba en la región. Sin embargo, esto no ha sido del todo efectivo justamente por la fuerte relación entre Cuba y Venezuela, la Venezuela chavista. Hay gente que dice que Cuba, o el régimen, mejor dicho, castrista, ahora con Díaz-Canel, va a morir por inanición, porque ya no hay esa relación con Venezuela. Claro, ciertamente México ha tratado de suplir el papel que cumplía Venezuela como surtidor de petróleo. Sin embargo, entiendo que también hay presiones estadounidenses para que esto sea detenido, en el caso del gobierno mexicano. Y en todo caso, lo que sí estamos viendo es muchísima preocupación en el gobierno castrista en Cuba. Vemos también que el lobby de los cubanoamericanos en los Estados Unidos está muy activo, porque hay la percepción generalizada de que Cuba es el siguiente país. Recordemos nuevamente, Marco Rubio es de origen cubano, sus padres, y esto se perfila como un interés de tener hegemonía, influencia total en las Américas, en el continente americano por parte de los Estados Unidos. Después de lo que estamos viendo y con Marco Rubio como secretario de Estado, hombre fuerte de la administración Trump, Miguel, quedan 3 años, nadie descarta que pase algo con Cuba, ¿no? No. Yo diría que a día de hoy no podemos descartar ninguna acción militar con ninguno de los países con los que Trump ha amenazado con hacerlo. Pero sí que creo que hay factores que hacen que una intervención en Cuba pudiera ser menos exitosa, ¿no? La propia lógica o su propia geografía como isla, la fuerza del Estado cubano y sobre todo de su servicio secreto, que pensemos que durante toda la Guerra Fría
pues evitó una multitud de operaciones de contraespionaje. Todo eso hace ver que una intervención armada sería más complicada. Yo creo que Estados Unidos ha optado más por lo que está haciendo en Irán, que es un desgaste económico más a largo plazo, sostenido, que al final afecte al bolsillo de los ciudadanos y genere disensión interna. Y esta es una estrategia que tiene más sentido porque tiene menos costes materiales, no hay que movilizar tropas, no tiene costes en vidas, pero también tiene menos pérdida de legitimidad internacional. Al final es un bloqueo económico que no se percibe como una acción armada. Uh-huh. Y de hecho, complementando lo que decía Miguel, México ya ha hablado y ya ha dicho que va a suspender ese suministro de petróleo. Entonces estamos que Cuba va a dejar de recibir petróleo de sus dos principales suministradores, lo que sin duda va a tener un efecto económico devastador, y sería muy extraño que eso no afectara a la gobernabilidad de la isla. Claro, y sobre todo a mí me preocupa también la población cubana, ¿no? Que ya está sometida a muchas tensiones y desde luego entre el embargo, etcétera, con todo esto desde luego no lo van a pasar nada bien. Estamos asistiendo en Latinoamérica a esa lucha entre titanes, entre China y Estados Unidos. Rusia ha quedado un poco relegada. Hablábamos antes de la Guerra Fría. Rusia era importantísimo. Ahora estamos en el campo de batalla, parece que están Estados Unidos y China en Latinoamérica, ¿no? Sí, esto es lo que a menudo los internacionalistas llaman la trampa de Tucídides, ¿no? O sea, el hecho de que frente a la irrupción de una nueva gran potencia, la gran potencia anterior toma medidas o intenta ver cómo defiende su hegemonía en el tiempo. Entonces, lo que hemos visto muy claramente es que bajo la nueva doctrina de seguridad nacional y de política exterior, los Estados Unidos quieren que el continente americano y muy concretamente la cuenca del Mar Caribe sea un ámbito indisputado de hegemonía norteamericana. Por eso vemos que la primera visita al exterior que realizó Marco Rubio después de ser nombrado secretario de Estado fue a Panamá, y recuperaron el pleno control de las operaciones del Canal de Panamá que habían sido concedidas de alguna manera al gobierno de China. Y Trump, el primer mandatario que recibe, si no recuerdo mal, era Milei, ¿no? Me parece que el primero que recibió en Mar-a-Lago, si no recuerdo mal, era a Javier Milei, al argentino también. O sea, esa influencia, ¿no? En todo lo que era la región. Miguel, ¿tu opinión? Sí, yo creo que qué bien que traes el tema de China, porque China tiene un papel cada vez más fuerte en América Latina, mucho más en esa lógica de soft power, más que en una lógica imperialista a la que estábamos acostumbrados en la Guerra Fría. Si bien eso no quiere decir que China no haya incumplido el derecho internacional cuando así le ha interesado, no estamos en esa dicotomía. Pero y yo creo que esta es la cuestión más relevante, al menos en mi opinión, sobre los efectos que puede tener la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, y es que Xi Jinping, que el gobierno chino perciba que el hecho de que Estados Unidos intervenga en su y establezca una zona de influencia exclusiva legitima a que China haga lo propio en la suya, y que eso lleve a avances políticos y militares en una de sus reclamaciones más importantes, que sería Taiwán. O sea, y si llegamos a esa situación, que ya se está valorando, si es real o no esa amenaza, claro, el impacto a nivel de relaciones internacionales y de convertir el conflicto en algo ya mucho más escalado y más salvaje, claro, eso sería algo, digamos, un gran salto cualitativo y a peor, por supuesto. Claro, ya lo estamos viendo. Rusia en Ucrania reivindica esa gran Rusia, China con Taiwán y Estados Unidos con Latinoamérica. Para terminar, me gustaría que me recomendarais un libro o una peli sobre este tema, porque yo creo que nuestros oyentes se han quedado con ganas de más, seguro que sí. Bueno, quizás una película venezolana que puede facilitar que desde otras latitudes se pueda comprender el trauma colectivo que viven los venezolanos a lo largo de los últimos años es Simón. Simón, que narra la historia de un muchacho que estuvo en las protestas masivas que hubo en el año 2017 y toda la represión que acompañó aquel incidente. Está en varias plataformas, Netflix, etcétera, entonces se puede conseguir con facilidad. Pues es un buen plan para el fin de semana. Miguel, ¿tu recomendación? Bien, yo me voy a ir un poco hacia la perspectiva internacional, pero que es la que he tratado de mantener y es la que yo trabajo. Yo recomendaría Missing,
de Costa Gabras. Es una película que habla del golpe de Estado de Chile del 73, pero que creo, no porque estoy comparando ambas situaciones, no, sino que creo que muestra muy bien los efectos que puede tener en América Latina el conflicto de grandes potencias en su territorio, creo que es un escenario al que desafortunadamente nos dirigimos, aunque estaría encantado de equivocarme. Uh-huh. Bueno, pues gracias a nuestros jugadores por una partida tan interesante. Miguel Paradela, experto en Latinoamérica de la Universidad de Comillas. Gracias, Miguel. Muchas gracias. Miguel Martínez Meucci, politólogo venezolano, invitadísimo también a volver cuando quieras. Muchas gracias. Gracias también a Javier Ollero a los mandos técnicos, Juan Carlos López en la producción. Aquí lo dejamos. Recuerden, la partida continúa. Será ya la próxima semana con más Tablero Global. Adiós.